Después en el Power nos vamos a encontrar con todas, todas las características de los distintos grupos de alimentos según la pirámide. Y en verdad no es que me interesa que ustedes se sepan de memoria y que se estudien y aprendan en este momento cuánto tiene de hidrato de carbono, cuánto de proteínas, qué vitaminas, qué minerales. No, no apunto a eso con esa información. A lo que apunto es a que se den cuenta que todo esto que estamos nombrando, que parece algo de exclusivamente de la química y parece algo de microscopio, parece algo de laboratorio, en verdad se encuentra en cada una de las comidas que comemos todos los días. En el almuerzo de hoy, en la cena de anoche, vos tenías esa almidón amilosa, esa almidón amilopectina. También van a empezar a encontrar acá la fibra, fibra soluble o fermentable, fibra insoluble o no fermentable. Y ya la vamos a hablar a esta, ya vamos a ver de qué se trata esta fibra, qué es la fibra. Pero justamente lo encontramos ahí, en los alimentos. Y también lo encontramos en dónde? En nuestro organismo, ¿sí? Somos lo que comemos, dijo Hipócrates, y vamos a ir viendo que todo eso que nosotros comemos lo rompemos, lo digerimos y pasa a formar parte de nuestro cuerpo. Ahora, lo que tenemos que ver es la digestión de los hidratos de carbono. Y para la digestión de los hidratos de carbono es importante comenzar con dos conceptos importantes. Uno de ellos es que existen dos tipos de digestión. La digestión mecánica por un lado, en la cual va a participar todo lo relacionado a los movimientos, por ejemplo, la masticación. Y por el otro lado tenemos la digestión química. En la digestión química van a participar enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son algunas proteínas que tienen como función romper distintas partes de los hidratos de carbono. Ya lo vamos a ver mucho más en detalle en proteínas. Entonces, esa es la digestión química, la digestión mecánica. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que cuando yo voy a hablar de digestión de hidrato de carbono y después absorción, estos procesos se enseñan por separado, pero se producen muchas veces de manera simultánea en el organismo. Por una cuestión pedagógica, nosotros lo separamos como un cuentito y agarramos el mismo grano de arroz que se va a ir digiriendo y se va a ir absorbiendo. Pero tengamos en cuenta que cuando yo estoy incorporando el hidrato de carbono del postre, ya estoy absorbiendo algún hidrato de carbono del primer bocado que comí, por decirlo de una manera bien simple y bien gráfica. Entonces, acá, en la digestión de hidratos de carbono, también quiero que sepan que vamos a tener hidratos de carbono digeribles enzimáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo enzimas capaces de romper esos hidratos de carbono y voy a tener por otro lado los hidratos de carbono no digeribles enzimáticamente. Son esos hidratos de carbono para los cuales yo no tengo enzimas, el ser humano no tiene enzimas para romperlos. Ya vamos a ver qué es lo que pasan con estos. Entonces, vamos a la primera parte, digestión de hidrato de carbono digerible enzimáticamente. Comienza ¿en dónde? La digestión de hidratos de carbono comienza en la boca, chicos. Comienza en la boca con la masticación, digestión mecánica. Yo con la lengua, que es un músculo, voy a empezar a mover la comida de un lado para el otro para empezar a mezclarla con saliva. Esa mezcla del alimento con la saliva es lo que forma lo que se llama el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio ya humidificado se va a desplazar mejor por la boca, va a poder ir de un lado al otro para que las muelas vayan triturando. Y a su vez, esta saliva tiene una enzima que es la primera enzima para digerir los hidratos de carbono y se llama amilasa salival. ¿Qué hace la amilasa salival de la saliva? Rompe los enlaces alfa 1,4 del almidón. ¿Se acuerdan? Alfa 1,4, los de la estructura lineal. Estos son los enlaces que empieza a romper la amilasa salival ya en la boca. Cuando terminamos de masticar, vamos a tragar. En esa deglución va a pasar el alimento al esófago hasta llegar al estómago. Es muy breve el tiempo que transcurre desde que yo trago hasta que el alimento llega al estómago. Según qué tipo de alimento y la persona, más o menos calcúlenle 8 segundos que pasan desde que yo tragué hasta que llega al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? En el estómago, como vimos en la clase de pH, el pH es muy ácido, tiene un pH bajito, es ácido.
es tan ácido que inactiva a la amilasa salival. O sea que cuando la amilasa salival yo mastiqué, tragué, llegó al estómago, ya dejó de actuar. Actúa muy poquito tiempo. ¿Cuánto masticás el arroz? Probá, la próxima vez que te metas un bocado de arroz en la boca, fíjate cuánto tiempo lo masticás antes de tragarlo. Y después calculá 8 segundos más y ya llegó al estómago y se inactivó. ¿Por qué te aclaro esto? Y porque en algún momento vamos a necesitar una enzima de refuerzo, una enzima que venga y termine el trabajo que la amilasa salival no pudo realizar. ¿Qué va a pasar en el estómago? Trabajo mecánico. Imagínense que el estómago actúa como un lavarropas que va a ir rompiendo todas las cosas por una fuerza mecánica. Es digestión mecánica, pero no existen en el estómago enzimas capaces de digerir a los hidratos de carbono. Proteína y lípido es otra historia. No existen enzimas capaces de digerir hidratos de carbono en el estómago. Una vez que el estómago va rompiendo y va transformando todo en partículas más pequeñas, las va pasando para la primer porción del intestino delgado, que es el duodeno, que tiene una forma de C. Y a la segunda porción del duodeno llega un conducto que se llama conducto de Wirsung, que es un conducto que me une el intestino con una glándula, que es una glándula accesoria que me sirve para digerir, entre otras cosas, que me sirve para digerir los hidratos de carbono y los distintos alimentos, que se llama páncreas. El páncreas va a fabricar enzimas, en este caso va a fabricar amilasa pancreática, que es la segunda enzima que va a ir por este conducto y se va a volcar su contenido en la segunda porción del intestino. Bien, el páncreas fabrica amilasa pancreática y la vuelca en el duodeno en la segunda porción. ¿Qué va a hacer la amilasa pancreática? Lo mismo que la amilasa salival. Va a romper los enlaces alfa 1,4. Va a seguir avanzando. Tengan en cuenta que acá yo ya no tengo una estructura tan compleja como la que tenía. A la siguiente parte del intestino delgado, yeyuno, íleon, van a ir llegando algunos monosacáridos, que los monosacáridos ya tienen un tamaño suficiente como para absorberse, se pueden meter adentro de la célula del intestino, eso es lo que se llama absorción. Van a llegar algunos disacáridos, ¿bien? Que son la unión de dos monosacáridos. Entonces acá voy a necesitar, son muy grandes, esto no pueden ingresar, no se pueden absorber a la célula intestinal, no se pueden absorber. Entonces voy a necesitar la acción de otro grupo de enzimas que se llaman disacaridasas intestinales. Tenemos 3 disacáridos, por lo cual tenemos 3 disacaridasas, una específica para cada disacárido. Sepan que las enzimas tienen una especificidad con su sustrato, o sea, sobre lo que van a actuar, como si fuese una llave y una cerradura. La llave me sirve para esta cerradura, pero para esta no. Bueno, las enzimas hacen lo mismo, me sirve para romper esto, pero esto no. Por eso, como yo tengo 3 disacáridos, voy a tener 3 disacaridasas. Una se llama sacarasa, la otra se llama maltasa y la última se llama lactasa. Esta lactasa es la que va a romper el disacárido lactosa. Esta es la que presenta alguna alteración en cantidad o en calidad en las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Por eso me queda ese disacárido grande que no se puede absorber y me genera los síntomas gastrointestinales. Entonces, tenemos estas 3 disacaridasas, estas 3 enzimas disacaridasas, que van a empezar a romper, me van a empezar a formar los monosacáridos que ya sabemos que se pueden absorber. Pero, hasta acá vendría todo bien, pero recuerden que hasta acá lo único que rompí, incluso con las disacaridasas, son enlaces alfa 1,4. Amilasa salival rompe el enlace alfa 1,4. Amilasa pancreática rompe el enlace alfa 1,4. Disacaridasas rompe el enlace alfa 1,4 de los disacáridos. ¿Qué pasa cuando yo incorporo alimentos, hidratos de carbono, que tienen almidón amilopectina? ¿Se acuerdan el de las ramificaciones? Tenemos un enlace alfa 1,6. ¿A quién tenemos acá? Acá necesitamos la última de las enzimas para digerir hidrato de carbono, que es la isomaltasa intestinal. También la pueden encontrar como alfa-dextrinasa. Se fabrica en el intestino y ¿qué hace? Rompe el enlace alfa 1,6 de
la dextrina. La dextrina es un oligosacárido resultante cuando yo tengo el almidón amilopectina, que es eso grande con enlaces alfa 1,6, lo empiezan a atacar todas las enzimas, amilasa salival, pancreática, lo empiezan a atacar y lo empiezan a dejar más chiquito, hasta que llega a ser una dextrina, que es un oligosacárido de 5 monosacáridos, que tiene un enlace alfa 1,5, alfa 1,6, perdón. Como tiene este enlace alfa 1,6, no puede ser atacada. Sí o sí va a tener que venir la isomaltasa intestinal para venir y terminar ahí de romper el alfa 1,6 y después me lo deja a esos productos como para que lo sigan atacando la amilasa pancreática y las disacaridasas intestinales. Un detalle, un dato no menor para la clínica, y es que amilasa salival, disacaridasas, amilasa pancreática, yo fabrico lo que necesito. Es como que me la fabrica una empresa multinacional que yo le pido 100, me da 100, le pido 2.798, me da 2.798. La isomaltasa intestinal, imagínense que no me pueden dar tanto. Lo fabrica una empresa media chiquita, una pyme, una empresa familiar, y me dice, bueno, yo te puedo dar tanta cantidad. Más de eso no puedo. Entonces, si vos incorporás, por decirte ejemplos, un plato de fideos, te va a alcanzar. Incorporaste 2, te va a alcanzar. Te comiste 6 platos de fideo, y te estoy dando números exagerados, no los reales, sino exagerados para que se entienda pedagógicamente, no te va a alcanzar. Si vos comiste mucho almidón amilopectina, vas a tener muchas dextrinas, muchos enlaces alfa 1,6 por romper, y acordate que de la isomaltasa intestinal vos tenés una cantidad limitada. Entonces vos saturaste esta enzima, ya está, ya no la terminaste. ¿Qué va a pasar? No vas a poder digerir ese oligosacárido que es muy grande para absorberse, entonces va a seguir circulando por la luz del intestino, por el interior del intestino, y va a producir un gradiente osmótico. ¿Qué quiere decir? Que va a atraer agua. Va a atraer agua y como resultado en la clínica va a generar una diarrea ácida. Y esto es importante porque es un paciente que viene a la guardia o viene a tu consultorio porque presenta diarrea. Cuando vos empezás a hacer la anamnesis, a preguntarle, te vas a dar cuenta que no tiene fiebre, en la familia no hay nadie más así, como para ir pensando en una cuestión viral, no tiene otros síntomas, no tuvo vómitos, simplemente se levantó a la mañana y está con diarrea. Le preguntás qué comió anoche y ahí te cuenta que se reunió con los amigos, hicieron una pasta party, comió 2 platos de ravioles, uno de ñoquis, 2 lasañas y uno de sorrentinos. Saturó isomaltasa intestinal. Va a tener diarrea. ¿Por qué es importante esto? Primero, no le vas a dar, por supuesto, ningún antibiótico. No le vas a dar nada para cortar esa diarrea, no es necesario. Lo que tenés que hacer es explicarle que va a terminar de eliminar todo lo que no pudo eliminar por digestión, lo vas a hidratar, le vas a dar una dieta liviana para justamente no seguir dando almidón amilopectina y le vas a decir que para el mediodía, para la tarde ya va a estar bien. Entonces, de acá es como vamos entendiendo que de la química a la clínica muchas veces hay un solo paso y muchas veces me sirve mucho para dar indicaciones certeras y precisas desde la clínica. Y acá, con esto, tenemos todo lo que es la digestión de hidratos de carbono digerible enzimáticamente. Entonces, repasando, vamos a tener amilasa salival, amilasa pancreática, las disacaridasas, sacarasa, maltasa, lactasa y la isomaltasa intestinal o alfa-dextrinasa. Estos serían las enzimas que participan en la digestión química y por el otro lado, no se olviden que también existe la digestión mecánica. Luego, por un proceso denominado absorción, como les decía, estos monosacáridos se van a absorber y después de esa célula intestinal donde se absorbieron, va a pasar a circulación y ahí entra en el terreno del metabolismo, que es para más adelante.